Ya hemos estado hablando de los elementos mecánicos que consisten en las vigas, en donde el comportamiento que a nosotros nos interesa conocer es la deflexión que se genera cuando se le aplica una carga. Es decir, yo tengo una viga apoyada en dos puntos y entonces al aplicarle una carga, esta viga se deflexiona. Es decir, se va a doblar. Muy bien, esto nos produce una deflexión máxima. Ok, hemos visto que esta deflexión máxima la podemos calcular en función del módulo de elasticidad, que son las propiedades mecánicas del material, y la constitución geométrica, así como su longitud. Bueno, ahora vamos a hablar de las columnas, en qué consisten y cómo es que están trabajando. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros tenemos que utilizar para poder calcular estos elementos mecánicos? Muy bien. Hasta ahorita nosotros hemos hablado de un elemento mecánico, el cual se le aplica una fuerza y en este caso esta fuerza es a tensión. Aquí nosotros tenemos una barra colocada verticalmente, así es como se ha estado manejando hasta estos momentos, y entonces nosotros le aplicamos una fuerza y aparece otra fuerza que se contrapone a la condición de la primera fuerza aplicada. Ok, en este caso tenemos una barra que está siendo sometida a estiramiento. Pero, ¿qué sucede si esta barra, que está colocada en posición vertical, ¿sí?, se le aplica una fuerza que la está aplastando? Obvio es que en el punto de apoyo va a aparecer una fuerza que se contrapone a dicha condición de trabajo. Bueno, el efecto que esto produce es un aplastamiento, ¿sí? Aquí se va a comprimir la barra, ¿sí? Y entonces aquí nosotros tenemos un elemento mecánico a compresión. Cuando nosotros tenemos estas condiciones generales de trabajo, es decir, la barra está ubicada en posición vertical, también puede estar ubicada en posición horizontal, ¿sí?, y puede tener el mismo comportamiento de la aplicación de fuerzas. Cuando nosotros tenemos un elemento de máquina, un elemento de estas características, con una fuerza de aplastamiento, como es este caso, entonces lo que tenemos aquí es una columna. Una columna es un elemento mecánico sometido a una compresión. Las características generales de estos elementos mecánicos, ¿sí?, es que pueden ser de gran longitud, ¿sí?, y también pueden ser delgados. Es decir, en este caso, si nosotros nos referimos a una barra de sección redonda, el diámetro puede ser pequeño. Muy bien. Hace rato les comentaba que las columnas normalmente se ubican en posición vertical, pero también podemos encontrarlas en posiciones horizontales. La condición entre una viga y una columna es que las columnas
siempre son elementos mecánicos que se encuentran en compresión, en aplastamiento. Bueno, estos elementos mecánicos se utilizan mucho en la construcción de edificaciones. Son los soportes que pueden mantener en su posición los techos, ¿sí? Los puentes, es decir, si yo tengo un techo construido en estas características geométricas, entonces este techo va a estar soportado, en este caso, por dos columnas, en donde las columnas soportan el peso de esta construcción. Aquí le correspondría la mitad de este peso, del otro lado la mitad, ¿sí?, restante. O por ejemplo, para soportar la estructura de un puente, ya sea un puente carretero o un puente ferroviario. Bueno, uno de los detalles de aplicar una carga de compresión es que si esta carga empieza a crecer, si empieza a volverse una carga cada vez más grande, el efecto que se provoca sobre la columna es una deflexión, es una flexión lateral. Es decir, esto se empieza a flexionar, se empieza a ladear, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de este borrador. Este borrador, al aplicarlo en posición vertical y yo al aplicarle una fuerza en su extremo, entonces al momento de estar aplicando una fuerza cada vez más excesiva, yo estoy ocasionando una flexión lateral, ¿sí? Esa flexión lateral se le da el nombre común de pandeo. De hecho, muchas veces hemos oído que la expresión de que cuando se le aplica una carga a una columna, estas se encuentran o se empiezan a pandear, se empiezan a flexionar lateralmente, de flexionar lateralmente. Cuando esto empieza a suceder, ¿sí?, hay un límite para este valor de carga, ¿sí? Yo le estoy aplicando aquí un valor de carga mínimo, ¿sí? No pasa nada con la columna. Empiezo a agregar valor cada vez más y más grande, ¿sí? Y entonces en la columna empiezo a notar que esta se empieza a ladear, se empieza a pandear, flexionar lateralmente, ¿sí? Puede ser en cualquier lado, ¿sí? Si la viga en su sección transversal es simétrica, por ejemplo una barra redonda, ¿sí?, esta viga se empieza a flexionar, a pandear a cualquier lado, ¿sí? Muy bien. Si yo empiezo a notar que con la carga aplicada empiezo a tener variaciones de la posición, pandeos de la posición de la columna, ¿sí?, de su posición original, entonces la carga que ocasiona el inicio del pandeo de la columna se conoce como carga crítica, la cual es el valor de carga que va a empezar a deformar la columna, ¿sí?, va a empezar a pandearla. Muy bien. En este caso,
Pues a nosotros lo que nos interesa saber es cuánto es este valor de carga crítica que yo puedo aplicar antes de iniciar el pandeo, ¿sí? Aquí yo voy a tener en cuenta, más que las propiedades del material, ¿sí?, las condiciones geométricas a las cuales está construida la columna. Es decir, qué tan larga es la columna, qué tan alta es la columna y qué tan delgada en cuestión de su sección transversal. Muy bien. Para obtener la ecuación que me va a describir la máxima carga permitida que puede soportar la columna antes del pandeo, ¿sí?, idealmente se utiliza una columna que tiene elementos de soporte articulados, ¿sí? Es decir, en lugar de estar fija en el suelo, ¿sí?, entonces tiene una articulación, de tal manera que cuando se aplica la carga, es decir, aquí yo tengo la columna, ¿sí?, ahí está la columna, y entonces esta columna yo la sujeto a toda la estructura a través de una unión atornillada, ¿sí?, en donde tengo un perno, un pasador, y entonces le aplico una carga. Si esta carga empieza a crecer, entonces va a ocasionar el pandeo. ¿Cómo sería ese pandeo? Bueno, pues ese pandeo sería de la siguiente manera, ¿sí?, en donde nosotros estamos observando una curva perfectamente descrita. Esta curvatura, bueno, pues nosotros nos podemos utilizar una ecuación cuadrática para poder describirla y a final de cuentas poder encontrar cuál es la máxima deformación que se produce considerando la longitud y la sección transversal de la columna, esta sección transversal, en función de la carga aplicada. Esta es una columna ideal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se utiliza este modelo? Bueno, porque si se utilizara el modelo de una columna que está firmemente sujeta por los dos extremos, ¿sí?, firmemente restringida por los dos extremos, y se aplica la carga que va a empezar a pandear la columna, entonces esa deformación no sería como esta ecuación, como esta forma, ¿sí? Este pandeo generado no sería como que el que obtendríamos en esta forma, sino que sería de la siguiente manera. ¿Sí? En donde yo obtendría aquí un valor menos prolongado del pandeo que se produce en el primer ejemplo.
El problema de tener este modelo, de utilizar este modelo, es que esta curvatura se vuelve más compleja. Podría yo utilizar una ecuación de de un mayor orden al de 2, ¿sí? Que yo utilizo para predecir el comportamiento de esta columna, ¿sí? Entonces la ecuación de mayor orden, ¿sí? Sería cada vez más compleja y entonces la fórmula que yo utilizaría para poder predecir este pandeo sería muy difícil de encontrar, sería muy laboriosa. Por eso es que utilizamos, ¿sí?, una columna ideal en donde la condición en un principio es con pasadores, sujeta con pasadores, ¿no? Bueno, bajo esta condición, la fórmula que me permite a mí calcular este tipo de columna ideal es la siguiente. En donde yo voy a involucrar la longitud de la columna, ¿sí? ¿Qué tan alta es la columna? El material con el cual está construido y el momento rectangular de inercia de la sección involucrada. Aquí influye mucho si la columna es redonda, es cuadrada, es rectangular, es en forma de I. Es decir, si yo pudiera hacer aquí un corte de la columna, ¿sí? Aquí puede ser redonda, puede ser cuadrada, redonda hueca, cuadrada hueca, rectangular, ¿sí?, en forma de I, ¿sí? Entonces, a esto se refiere el momento rectangular de inercia de la sección transversal de la columna. En este caso, ¿sí?, los elementos con los que vamos a estar haciendo combinaciones para encontrar una columna más segura, ¿sí?, son las condiciones geométricas, no tanto el material. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos acero A36, ¿sí?, que este es un acero conocido como acero estructural, no habría mucha diferencia en cuestión de resistencia, ¿sí?, si utilizáramos un acero aleado. Un acero aleado es aquel que tiene una mayor resistencia a la deformación. Pareciera contradictorio, pero en este caso utilizar un acero de mayor resistencia no garantiza que la columna tenga resistencia a la carga aplicada, ¿sí? Considerando las mismas condiciones geométricas, es decir, la longitud, la altura y la misma sección transversal, con la misma carga aplicada, el pandeo sería el mismo tanto para este tipo de acero que es barato, como para este tipo de acero aleado que es más caro, ¿sí? Con los dos tipos de acero, ¿sí?, se deformaría. ¿Cuál es la razón? La presencia del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad
tanto para el acero estructural como para el acero aleado, es el mismo. Esa es la razón del por qué poner diferentes tipos de acero para la construcción de estructuras no es muy conveniente. No ganamos nada en cuestión de la resistencia de la columna. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, ¿sí?, es alterar las condiciones geométricas de la columna para hacerla más resistente. La misma, la misma fórmula nos dice que si nosotros alteramos la sección geométrica de la columna, ¿sí?, vamos a aumentar la resistencia a la carga crítica que nosotros podamos darle. Si disminuimos, ¿sí?, la longitud de la columna, la altura de la columna, también la hacemos resistente. Eso es lo que nos dice aquí la fórmula. Ahora, nosotros hemos estado manejando un tipo de columna ideal, que es decir, que está soportada en dos puntos de apoyo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si esta columna está soportada por diferentes puntos de apoyo? Es decir, puede ser un apoyo fijo y un extremo libre, los dos apoyos articulados, un apoyo articulado y uno completamente empotrado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería con la ecuación que nosotros acabamos de ver? Tendríamos que obtener ecuaciones más complejas para cada uno de los casos, o podríamos utilizar un factor de compensación y utilizar la misma fórmula. Para ello, nosotros necesitamos utilizar un concepto conocido como longitud efectiva.